Dios los bendiga, hermanos. Les invito a abrir la escritura en 1 Samuel, capítulo 16. Le estaré dando lectura en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice en el capítulo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Saluda al que tienes cerca y dile: el Señor te ha elegido. El día de hoy, esta predicación que les estaré hablando es sobre David, de cómo un simple pastor de ovejas fue llamado por Dios y fue ungido para ser rey de todo el pueblo santo de Israel. En el tiempo en que David fue llamado, él andaba pastoreando ovejas. Dios le habló por medio del profeta Samuel y le dijo que ya era tiempo de que dejara de hacer duelo por Saúl. No porque Saúl haya muerto físicamente, sino porque Saúl había muerto espiritualmente para Dios, desde el momento en que desobedeció las órdenes que a través del profeta Samuel le había dado. A Saúl le habían encomendado la tarea de acabar con todo el pueblo de los amalecitas, porque este pueblo era enemigo de Dios, era un pueblo que se había puesto en el camino de cuando Moisés libertó al pueblo de Egipto. Dios le había dado la orden a Saúl: acaba con todo este pueblo, tanto como mujeres, como niños, como rebaños, como bebés, con todo lo que le perteneciera. Y todo porque se opusieron al camino de Israel cuando salían del desierto. Saúl desobedeció las órdenes. El profeta Samuel le llevó la palabra, la voluntad de Dios. Sin embargo, Saúl no tomó en cuenta las órdenes de Dios. Fue y peleó la batalla. Venció a los amalecitas, pero lo corrompió la ambición. Lo corrompió el poder de tener más ganado, el poder de tener más riquezas, de ver lo que el rey amalecita le podía ofrecer. Se quedó con las mejores ovejas, con las mejores cabras, con el mejor ganado y con los becerros más gordos. Dice en el verso 9 del capítulo 15, Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les trajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Hay veces que Dios nos llama y nos manda a hacer cosas que por tu propia incredulidad no logramos cumplir, no logramos obedecer la voz de Dios. Hay veces que la misma voz de Dios es la que te habla, es la que te indica qué es lo que tú tienes que hacer, pero sin embargo nos dejamos guiar por la incredulidad. Pensamos que a lo mejor es nuestra propia mente la que nos está hablando, pero es el Espíritu Santo el que te está hablando y te está diciendo: tienes que hacer esto, tienes que salir y predicar el Evangelio. Quiero que mi palabra la conozca más personas, que más personas tengan salvación. Pero sin embargo, la propia incredulidad de nosotros es la que no nos permite realizar la voluntad de Dios. Pero déjame decirte que la manera más fácil de discernir si es la voz de Dios la que te está hablando es cuando la voz que te habla está de acuerdo al plan de Dios, cuando está de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero cuando una voz te habla y te dice que hagas cosas que están mal en lo que es el plan de Dios, es tu propia carnalidad lo que te está incitando a pecar.
Pero Dios habla, porque tenemos un Dios que está vivo. Hay veces que por la misma incredulidad no logramos hacer lo que Dios nos indica y después nos pasa el arrepentimiento, así como le pasó a Saúl. Dice ahí en el capítulo 15 del 24 al 26, entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel le respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Fíjate en esto aquí tan interesante, que Saúl imploró por el perdón de Dios, porque él sabía que le había fallado a Dios, él sabía que lo había desobedecido. A veces uno piensa en hacer las cosas que el Espíritu Santo nos dice, pero en veces no lo hacemos. Pero les voy a decir algo, hermanos, no pongamos a prueba lo que Dios nos dice, hay que hacerlo. Si está dentro del plan de Dios, hay que ir, hay que evangelizar. Hay que ir y que más personas se salven, que más personas escuchen el plan de salvación. Obedece a Dios. No esperemos que nos pase lo que le pasó a Saúl, que el Espíritu Santo se aparte de nosotros. No seamos esos muertos espirituales como lo fue Saúl. Que no vivamos atormentados como lo hizo Saúl. Que vivamos de la mano de Dios, obedeciéndolo en todos los mandatos. Que aprendamos a discernir la voz de Dios. Que vivamos en santidad. Entonces Dios manda al profeta Samuel y le dice: ya deja de afligirte por Saúl, deja de hacer duelo por Saúl. Es hora de que se levante un nuevo rey en Israel. Ve a la casa de Isaí y ahí elegiré al nuevo rey. Entonces el profeta Samuel se llenó de miedo y le dijo que si Saúl se enteraba de que él iba a visitar a Isaí para elegir un nuevo rey, lo iban a matar. Entonces le dijo Dios: lleva una novilla y haz un sacrificio. Y esa va a ser la excusa para que tú vayas a la casa de Isaí y elijas a mi nuevo rey. Dice en el verso 6 y 7 del capítulo 16, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Samuel pensó que el elegido en la casa de Isaí era Eliab. ¿Por qué creen ustedes que Samuel pensó esto? Tal vez Eliab era un hombre alto, fuerte y de carácter imponente. Pero en el verso 7 dijo Dios: no te dejes guiar por las apariencias. Él no ve las personas como el mundo las ve. Él ve el corazón de las personas. Así en este momento Dios está hablando a tu vida. Te está diciendo: yo te escogí. Te he elegido para ser mi instrumento. Te he elegido para que lleves mi palabra a las naciones. Te he elegido a ti para que tú cambies el mundo y seas luz en este mundo lleno de tinieblas. Alaba lo que vive. Mis hermanos, Dios no ve las apariencias. Muchas personas pueden fingir santidad, pero realmente están muertas por dentro. No sé si hayan escuchado o hayan leído
el verso que dice sepulcros blanqueados. A eso se refiere Jesús, de que pueden mostrar por fuera una cara, pueden fingir santidad, puedes tú fingir arrepentimiento, puedes engañar a muchas personas, puedes engañar a los que estamos aquí congregados, puedes engañar a los propios pastores, pero déjame decirte, hermano, que allá arriba está alguien a quien no lo vamos a engañar. Está alguien que nos mira en todo lo que estamos haciendo. Yo los invito, mis hermanos, a que seamos santos, que lo hagamos de corazón y no nomás para que el mundo nos mire. Que seamos la luz en este mundo lleno de tinieblas y no nada más cuando estés en público. No nada más cuando vengas aquí al culto a estas 4 paredes, que vengas y finjas arrepentimiento aquí en el altar. Dios ve los corazones. A Dios no lo vas a engañar. Puedes estar bien aquí con los hermanos de la iglesia, puedes estar bien ante todo el mundo, pero Dios ve tu corazón. Puedes vivir toda una vida en falsedad y cuando sales de aquí te puedes ir y poner unas cancionzotas que hablan de drogas, que hablan de engaños, que hablan de desamores y todas esas cosas del mundo. Como quiera nadie te ve, pero mira, allá está Dios. A Dios no lo vamos a engañar. Vas, pones tu musicota, pones tus videos a lo mejor de cosas que te perturban tu mente, cosas que le desagradan a Dios, cosas que son del mundo, y te olvidas a quién le debemos la salvación. Te olvidas de quién es el que se merece toda la gloria y toda la alabanza. Te vas y vuelves al mundo. Actúas como el resto del mundo. No seamos así, mis hermanos. Seamos sinceros, porque de Dios nadie se puede esconder. David, un simple pastor de ovejas. ¿Quién se iba a imaginar que este hombre, este joven, iba a ser ungido para ser rey de todo Israel? Así ahora contigo, mi hermano, tal vez muchas personas no crean en ti, tal vez ni tu propia familia cree en ti, así como lo hicieron con David, que lo escondían para que el profeta Samuel no lo ungiera, para que no supiera que él estaba ahí. A lo mejor te está pasando así a ti, mi hermano, pero déjame decirte que Dios no nos ve como nosotros vemos. Dios mira el corazón. Y en este momento Él te está llamando, Él te está eligiendo para que seas su instrumento, Él te está eligiendo para buenas obras. No desprecies el llamado, mi hermano. Hay muchas personas que desperdician su vida dándole la espalda a Dios. Tantas personas que Dios ha elegido y no valoran ese llamado. Pongámonos a reflexionar y aceptemos lo que Dios quiere para nosotros. Habla con Dios. Pídele que Él te oriente, pídele que Él te hable y que Él te guíe. Que sea Él mismo el que te dé la instrucción, que te diga en qué lo puedes servir. Porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo, hermano. David, un joven de corta edad, el más pequeño de su familia, y ser el elegido para ser rey. Tú también puedes ser el elegido, porque Dios no ve las apariencias, Dios ve los corazones. Tal vez puede ser que tú seas del que nadie apueste nada, pero Dios tiene planes para ti. Por eso el día de hoy Dios te trajo hasta aquí, para que tú sepas que Él te está llamando, para que tú sepas que tú eres el elegido, para que tú sepas que tú eres a quien Él es el que va a usar, que eres tú quien está dentro de su plan. Así como David fue usado y así como Dios trabajó con David en el silencio, así Dios va a trabajar contigo en este momento. David
estuvo en formación desde que andaba de pastor de ovejas. Él estuvo en formación para poder guiar a todo un pueblo, siendo el rey, para gobernar todo el pueblo santo de Dios. Y fue por su fe, fue por su obediencia que Dios miró que él era la persona indicada para ser rey. Desde que él era pastor de ovejas, él fue llamado, mi hermano. Dice aquí en el capítulo 16, verso 13, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. David fue ungido rey en secreto. Pasó mucho tiempo para que David fuera reconocido públicamente. Todo este tiempo David fue ungido y estuvo siendo formado por Dios en el silencio. Saúl seguía gobernando, seguía en su puesto como rey, mientras todo esto estaba pasando, pero David estaba siendo formado en el silencio. Dios lo estaba preparando para sus nuevas tareas. Así ahora contigo, Dios te puede estar preparando para tus nuevas tareas. Dios puede estarte preparando y a lo mejor tú ni te has dado cuenta. Pero si tú tienes el corazón dispuesto y es tu voluntad servir a Dios, es tiempo de que aceptes tu llamado. Dile a Dios en tus oraciones: Señor, acepto mi llamado, úsame para tu gloria y para tu honra, que tu Espíritu Santo descienda sobre mí y que así como David fue ungido, tú también puedas ser ungido. Así como a David lo formó Dios en el silencio, que también Dios trabaje contigo, que le permitas que Él obre en ti en el silencio, que Dios cumpla su propósito en tu vida, mi hermano. Aquí podemos ver dos cosas importantes. Una, que Dios te eligió para servirlo. Y dos, que el tiempo de Dios es perfecto. No tenemos que desesperarnos para que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. David esperó más de 20 años para que se cumpliera la promesa de Dios. A los 30 años fue ungido para ser rey de Judá. Y a los 37 años fue ungido para ser rey de todo Israel. David tuvo que tener paciencia. ¿Te imaginas tú que David se hubiera aborazado y hubiera querido ir a matar a Saúl para que a fuerza se cumpliera la promesa de Dios? Saúl, con todo el poderío que tenía, fácil lo podía haber matado. Pero no, David tuvo paciencia. Cuando tú te sientas presionado, mi hermano, y sientas que debes tener los resultados inmediatos, recuerda la paciencia de David. Recuerda la obediencia de David y espera en Dios. Pídele al Espíritu Santo que te llene. Pídele en tus oraciones que te forme en el silencio, así como formó a David. Pídele que te dé la paciencia y pídele a Dios que te guíe. De la misma manera que preparó Dios a David, de esa misma manera Dios te está preparando ahora a ti. Posiblemente Dios te está formando en este momento, está formando tu carácter. Posiblemente en este momento Dios está fortaleciendo tu espíritu. Y así como David, Dios lo formó en el silencio, así ahora te puede formar a ti, mi hermano. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, dice la Escritura en el verso 5, que pidió que se purificaran. Mis hermanos, para poder estar en la presencia del Señor, tenemos que estar limpios. Tenemos que ponernos a cuentas con Él. Porque lo único que separa a las personas de Dios es el pecado. No vayas a ser falso y venir aquí a la iglesia con toda una lista de pecados, con toda una lista de fallas, y que vengas aquí al altar pidiéndole a Dios que te escuche
Y si tú sin alguna intención de arrepentirte por tus faltas, no esperes que Dios te escuche. Hay que arrepentirnos genuinamente, que ese arrepentimiento tuyo sea verdadero, que puedas tú venir aquí al altar, arrodillarte y pedirle a Dios en verdad, de corazón, porque Dios ve los corazones. A Dios no lo vas a engañar con la falsedad. No seamos así, mis hermanos. Quítate esas raíces de amargura que tienes en tu corazón. Quítate esas raíces que tienes clavadas ahí en tu corazón de hace mucho tiempo. Dice la Escritura que no dejemos que brotando en nosotros, en nuestro corazón, una raíz de amargura, podamos perder la gracia de Dios. Limpiemos nuestras vidas, purifiquemos nuestros espíritus, limpiemos nuestras vidas, pidámosle a Dios que nos forme, pidámosle a Dios que perdone nuestros pecados, que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y que podamos entrar confiadamente en la presencia del Señor. Dice ahí en el verso 13 que cuando David fue ungido, el Espíritu del Señor vino sobre él. Así ahora contigo, mi hermano, si Dios te está llamando, si Dios te ha elegido, tú puedes recibir el Espíritu Santo. Solamente sé obediente, acepta tu llamado, recibe el Espíritu Santo, espera que Él venga sobre ti, porque si Dios te ha elegido, Él va a respaldar su obra. Gloria a Dios. Santo. Dos lados de la historia, dos caminos. Una donde vemos la desobediencia y un rey atormentado. Otra donde vemos un joven obediente y de buen corazón. Un rey atormentado sin la presencia de Dios y un joven de acuerdo al corazón de Dios, con todas las intenciones de ser usado por Dios, dispuesto a servirlo y respaldado por el Espíritu Santo. ¿En cuál de las dos situaciones te gustaría estar a ti, mi hermano? ¿Te gustaría estar de la mano de Dios? ¿O te gustaría estar como Saúl, atormentado y sin Dios? David, un joven que a su corta edad decidió seguir a Dios, nos demuestra que para servir a Dios no hay edad. Recuerden a Moisés, ya de edad avanzada, él aceptó a Dios, aceptó a servirlo, a que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. ¿A qué edad? Ya estaban con una edad avanzada. Y aquí David nos demuestra que a su corta edad, él aceptó el reto. Un joven que atrajo la presencia de Dios a su vida. Un joven que se gozó en la presencia de Dios. Un joven que le gustaba alabar a Dios. Un joven que escribió los salmos y a través de ellos tuvimos la revelación de que a Dios le gusta que lo alaben. Disfrutemos de su presencia, mis hermanos. Gocémonos en su presencia. Que podamos disfrutar de esa gracia que Dios nos ha dado. Que podamos disfrutar de esa paz que Jesús nos da. Que podamos alabarlo y bendecir su nombre cada día. Pidámosle a Dios que nos forme en el silencio, así como a David. Que te forme a ti, mi hermano. Que aceptes ese llamado que Dios te ha dado. Que decidas seguirlo y que no rechaces al Espíritu Santo.